Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Fundación Universitaria Unisan Gil. Nosotros hacemos parte del programa de administración de empresas y queremos dar a conocer cómo creció el comercio en Yopal Casanare. Hemos venido a la droguería Yopal, la más reconocida en el municipio de Yopal, donde vamos a conocer la historia de don Pablo, quien fue partícipe activo del crecimiento del comercio en la actualidad. Yopal en el mes de enero se viste en flor amarillo. A continuación hablaremos de cómo a través de los tiempos la ciudad de Yopal pasó de ser un punto de encuentro de arrieros a ser la capital casanareña de Colombia. La ciudad de Yopal se originó de un cruce de caminos. El ganado que venía del llano adentro pasaba el río Cravosur y luego descansaba en el Yopal, un paraje cubierto de yopos. En 1915, Elías Granado levantó una estancia para allí atender a los arrieros. El crecimiento comercial la hizo más tarde la cabecera municipal. En los años 50 y 60 del siglo XX, significó la consolidación de Yopal como centro comercial que recibió una primera ola de inmigración de campesinos de distintas regiones del país que huían de la violencia. Pero el petróleo fue el responsable de su crecimiento en la década de los 90. El boom del petróleo tuvo una incidencia directa en el crecimiento comercial. Uno de los participantes de este crecimiento es Pablo Emilio Rodríguez, a quien conocemos con cariño como Don Pablito. Nació en Miraflores, Boyacá, en el año 1938. Esta fue la casa donde me arrendaron cuando llegué. De origen campesino, que en 1973 y por cosas del destino, decidió iniciar en este mismo local la droguería Yopal. Este comerciante audaz que con sencillez, tenacidad, desprendimiento y generosidad dio lecciones de emprenderismo a muchos de sus empleados que hoy son reconocidos comerciantes y ha curado sin ser médico las dolencias y enfermedades de varias generaciones de casanariños. Buenos días, don Pablo. Don Pablo, cuéntenos qué circunstancias de la vida hicieron que usted llegara aquí a Yopal. Muy buenos días. Bueno, como primera medida yo soy de Miraflores, Boyacá. Cuando terminé mis estudios, pues hasta bachillerato, me fui para Bogotá buscando algunos horizontes. Tuve la suerte de trabajar en una droguería, una cadena de droguería que se llamaba, porque ya se acabó, droguería 1950. Ahí trabajé 10 años. La cuestión de trabajar en una droguería es prácticamente como hacer una carrera, porque ahí yo entré como mensajero, haciendo todos los oficios, y con el empeño que uno ponga, aprende. Digamos, lo que hay que aprender en droguería es los laboratorios, el nombre, muchas veces las indicaciones. Y después de 10 años, pues vi la necesidad que debía de independizarme porque el sueldo no me alcanzaba ya para mis gastos. Entonces, por insinuación de un amigo, me trasladé a Villavicencio. Ahí estuve como casi 2 años, pero no era tampoco lo que yo necesitaba. Por insinuación de un vendedor de medicamentos de un laboratorio, me dijo, ¿por qué no se va para el llano? En el llano les va muy bien. Y hay un pueblo que se llama Paz de Ariporo, que no hay droguería, ya usted pegaría. De una arreglamos viaje y al mes cogimos un avión para irnos a Paz de Ariporo. Viniendo de Villavicencio hacia acá, el avión empezó a fallar. Entonces el piloto pues nos avisó, toca parar en Yopal, revisar el avión, nos dio 2 horas. A las 2 horas nos citó a las 5 de la tarde y fuimos y no lo habían podido arreglar. Entonces él me dijo, el piloto dijo, bueno, quédense aquí, tocó y madrugamos. Entonces yo esa noche eran las 5 de la tarde.
me puse a caminar aquí por las calles de Yopal, pues el pueblito ahí, como se imaginarán, y me gustó. Yo dije, pues también porque cogí miedo de volverme a subir a ese avión. Entonces me quedé y averiguando, aquí donde estamos parados, había una tienda de cerveza que la señora dijo, sí, yo voy a acabar con esto y voy a arrendar el local. Y ahí hablamos y en 3 meses vine y recibí el local. Así fue como llegué aquí a Yopal. ¿A qué se dedicaba su merced antes de iniciar la droguería aquí en Yopal? Pues como dije antes, después que fui a Bogotá, me metí a trabajar en una droguería como mensajero y ahí aprendí lo que es manejar una droguería y que no es mucho, pues aprender el nombre en los laboratorios y desde luego di con una droguería muy ética que no había lugar a duda de nada y aprende uno la forma de atender la clientela y eso. Don Pablo, ¿cómo era el comercio cuando usted llegó? Bueno, yo llegué aquí en 1973, al principio. Pues ya se podrán imaginar ustedes, habían 2 droguerías pequeñas, como unos 2 almacenes de víveres y almacenes de ropa. Eso era todo lo que había, pues, con el ambiente de pueblo, porque solamente habían las 2 calles, la entrada, que es la calle 9ª hoy en día, y la carrera 20. Y los otros negocios que les digo que habían, estaban hacia alrededor. Don Pablo, ¿qué fue lo más difícil cuando se inició su vida como comerciante? Bueno, pues un poco de dificultad porque tenía muy poquita plata para iniciar el negocio, pero gracias a Dios ya como laboratorios me conocían y todo, entonces uno adquiere a crédito. Pero lo más difícil diría yo que no tenía mucha plata para el negocio. Pero ahí vamos, gracias a Dios. Pues lo que yo les decía, empecé a trabajar en Bogotá, pues casualidad. Cuando uno llega a una ciudad, empieza a trabajar en lo que primero le salga. Y tuve la suerte que me recibieron en esa droguería como mensajero y a mí me gustó y me quedé. En la época de la violencia, ¿qué dificultades tuvo que tener el comercio? ¿Las ventas se bajaron? ¿El miedo, la zozobra, el temor? ¿En qué momento afectó a eso al comercio? Más que todo el temor, la zozobra de que qué más irá a pasar, me irán a secuestrar. Pues siempre eso es algo que no lo deja vivir a uno tranquilo. Se veía obligado a colaborarles para que lo dejaran trabajar. Pero no, que las ventas se hayan bajado o no, seguían igual. En los 45 años que lleva usted como comerciante, que maneja el tema de las droguerías, ¿qué ha sido lo más difícil al día de hoy en el tema del cambio? Bueno, lo más difícil que hubo aquí cuando yo llegué, como primera medida, en las vías de las carreteras, prácticamente eran trochas. Eso era una cosa muy difícil, pero ahí. Luego venía el problema que no teníamos agua, igual que hoy en día. Y la luz, eso nos tocaba aquí trabajar con lámparas de gasolina. Pero poco a poco, como todo en la vida, fue evolucionando y luego tuvimos al poco tiempo, empezaron a sembrar arroz en la región, eso trajo más progreso para el pueblo, más movimiento. Y luego el boom que tuvimos de económico fue cuando salió petróleo. Eso ha sido pues prácticamente no hubo mucha dificultad porque
se empezó y fue progresando hasta el momento en que estamos. Usted empezó con estantería de madera, con papel Sí. Como yo venía de Villavicencio, ya tenía una droguería, no podía trastearme de la noche a la mañana hasta no mirar cómo me iba a ir aquí en Yopal. Y la señora de la tiendita, la que me arrendó el local, ella tenía estanterías de madera, pero vieja. Las vitrinas de madera, lo mismo. Pues yo pensé, para arrancar y mirar a ver qué va, ahí me instalé. Y en estas estanterías, las vitrinas de los medicamentos, y cuando ya me di cuenta a los 2 meses que iba, como llaman generalmente, palo arriba, entonces trasladé la droguería de Villavicencio para acá. Y ahí estamos cada día progresando más y más. La diferencia en esa época llegaban como botica, como todo, el farmacéutico recetaba. Hoy en día cambia un poco. Sí. Bueno, obligatoriamente tenía uno, pues ya teniendo buenos conocimientos, le tocaba a uno prácticamente lo que uno dice, aconsejarle a la gente. Y cuando en esa época se facilitaba, porque los medicamentos traían en la cajita las indicaciones, para qué sirve y la dosificación, cosa que hoy en día ya eso lo anularon. Entonces eso facilitaba para uno guiarse y ayudar a la gente. Don Pablo, ¿cuál ha sido la época dorada que ha tenido el comercio? Bueno, realmente cuando yo me instalé, pues poco a poco fue mejorando. Luego empezaron a los alrededores de Yopal y ciudades a sembrar arroz. Ahí empezó como buena economía para Yopal, porque tenían los trabajadores a comprar. Y luego el boom más grande fue cuando salió petróleo. Al salir el petróleo, Yopal se volvió como una revolución, todo el mundo edificando, haciendo casas, apartamentos, y ahí pues fue el progreso grande, fue el petróleo. El petróleo ayudó a crecer tanto la infraestructura del municipio como el comercio. Pues yo diría que sí, porque toda la gente dueña de lotes o casitas edificaron, y era mucha la gente, petroleros, que buscaban no encontraban dónde dormir. Entonces las casitas que habían o hicieron hoteles, y eso pues fue un gran progreso en su momento. Ahorita está un poquito apagado porque como se fueron las petroleras, entonces con eso se fueron mucha gente, y por eso el comercio ahorita está un poco pesado. ¿Qué opinión nos puede dar usted, ya que es un comerciante de mucha trayectoria, lleva 45 años con su droguería? ¿Qué opinión nos puede dar respecto a los comerciantes que inician su negocio y pronto lo cierran? ¿Qué opinión nos puede dar usted, don Pablo? Bueno, yo pienso que hay varios factores, ¿no? Primero, que hay comerciantes que sin conocer bien las plazas en negocios abren un negocio y luego no lo saben cuidar, no lo saben manejar. Y un negocio en 2-3 meses no da, lo tienen que cerrar. Para eso pues yo aconsejaría que una persona, antes de instalar un negocio, hacer como un estudio de mercadeo y pensar bien cómo va a manejar ese negocio. Y el sitio, buscar un sitio comercial donde pase mucha gente, y eso sería lo aconsejable. De lo contrario, pues tienen que verse a recoger su mercancía, sea el negocio que sea, y irse. Don Pablo, para terminar, ¿cuál es su secreto para que en 45 años su droguería esté posicionada en el mercado
y su nombre sea tan conocido? Bueno, yo pienso que no solamente esto pues lo que voy a decir aplique solo a las droguerías, sino a cualquier negocio. Primero que todo, la gente debe de estudiar y mirar a ver. Segundo, lograron montar un negocio, atenderlo de la mejor manera, con toda la nobleza que se pueda. Nunca el dueño del negocio ir a creerse más que el cliente que llegó, sea la clase de cliente como sea. Con esa amabilidad, y siempre uno debe tener como algo, un don de servir a la gente. El caso mío, cuando yo empecé, que llegaba la gentecita, muchos no tenían plata, y empezaban a llorar porque sus niños se estaban muriendo. Yo les decía, tome, llévenla, cuando tengan, vengan y me pagan. Siempre traté a la gente con humildad, con cariño, y nunca debe sentirse uno más que un cliente, porque el cliente, eso es muy común, tiene la razón aunque no la tenga. Y un cliente que se vaya contento de un negocio, le manda a uno cualquier otra cantidad de clientes. Entonces ese sería el consejo que yo le doy a las personas que vayan a abrir un negocio, sea la clase de negocio que sea. La humildad, la atención, y eso es todo. No se necesita más.